Buenos días, estudiantes. Soy Cintia Derotier, su profesora de Ciencia Natural. Hoy día les voy a explicar el contenido de la clase número 6 que tiene referencia a la célula. Avancemos de ella por ahí. El objetivo de la clase es que ustedes puedan realizar modelos describiendo las estructuras y las funciones de las células, ya sea eucarionte o procariontes. Como ya hemos hablado un poco de la célula, este PPT tiene varios conceptos que ya ustedes deben manejar. Recuerden que se pueden apoyar desde su libro de texto, página 52 hasta la página 65. Y pueden acceder a este libro digital, si es que no lo tienen todavía, apretando sobre el libro azul que está aquí. Y tenemos juegos y un formulario de actividad Google para terminar la clase. Recordemos lo que ya hemos visto, las características de los seres vivos. Eso era en la primera clase. Los seres vivos tienen capacidad de irritabilidad, adaptación, nutrición, respiración, reproducción y una organización celular. Aquí voy a leer, la célula es la unidad de vida más pequeña que existe y tiene la capacidad de sobrevivir y reproducirse por sí sola. Recuerden la diferencia que habíamos visto con los virus, que ellos no se caracterizaban, no se calificaban de ser vivo, ya que no podían reproducirse por sí solos. Toda la célula posee información genética. Recuérdense, ahí faltó una M. Recuérdense que la información genética es lo que es los cromosomas, genes, ADN, todo eso se refiere a información genética. Y ahí pongamos énfasis sobre el tema que es hereditario, ¿ya? Se hereda. Si no conocen el concepto, anótenlos en su glosario. Todos los seres vivos están formados por células y existen seres pluricelular y unicelular. Vamos a ver más adelante esa diferencia, ya que de todas formas lo deben tener en conocimiento ya. Pero vamos a volver a ver. Existen dos tipos de células, las eucariontes o eucariotas, que poseen un núcleo, ¿ya? O sea que el material genético está encerrado en una membrana, y las procariontas, que no tienen núcleo que encierra su material genético, pero sí tienen material genético, que hemos hablado, lo hemos llamado nucleolo, ¿ya? Y una célula realiza todos los procesos vitales de un organismo, por lo que vamos a ver lo que es el metabolismo. Pueden apoyarse en su libro de clase, ahí donde estamos viendo en la página, voy a tomar yo misma, en la página 53, ahí vemos que un organismo, ya sea unicelular o pluricelular, tiene una capacidad de nutrición. Ahí entran alimento y salen desechos. Agua, o sea, todo lo que es referente al ingreso y a la salida de agua. Y también la respiración, que se va un poco relacionado con eso, esa parte de aquí, que la célula realiza todos los procesos vitales de un organismo, ¿ya? Nosotros respiramos, nosotros nos podemos reproducir, tenemos una cierta organización celular, ¿ya? Somos seres vivos. Y las células hacen lo mismo. Como les dije, aquí tenemos organismos unicelular, formado por una sola célula. Si los reconocen, son los protozoas, bacterias, ¿ya? Y también tenemos los organismos formados por varias células. Por ejemplo, hay un caballo, una tortuga o una planta, ¿ya? Esos son organismos pluricelular, compuestos por varios tipos, varias células y de varios tipos, pero más que tipos serían varias formas de célula. En la página 56 hablamos de diversidad celular. Bueno, aquí lo quise ilustrar con eso, solamente para que vean que existen distintas formas de célula. Las células fusiformes son las células de los músculos, por ejemplo. Aquí filiforme sería un espermatozoide. Ovaladas son las células de los glóbulos rojos, son células. Y así vemos que las esféricas podrían ser, aquí ese ejemplo es un óvulo.
Y una célula estrellada, eso es una célula del sistema nervioso, que se llama una neurona. También aquí les volví a poner un pequeño recordatorio sobre célula eucarionta y procarionta. Vemos el GIF, que en una célula procarionta encontramos varias cosas y podemos ver ahí, las dos tienen célula membranal, las dos tienen ADN, los dos tienen ribosoma, pero la célula procariota no tiene organelos. Eso es una de las diferencias. Y ahí, como lo han visto recién, la célula eucariota tiene su material genético encerrado en un núcleo. Ya, a ver, vamos a ver de nuevo. Aquí, en un núcleo, en núcleos. ¿Ya? Va. Ahí. Características que permiten diferenciar las células de los sistemas químicos no vivos. O sea, por ejemplo, una piedra. Eso quiere decir un sistema químico no vivo. ¿Ya? Lo hemos visto, es la nutrición. Las células son capaces de nutrirse tomando sustancias del medio, transformándolo y después liberan energía. Vamos a ver con cuál organelos hacen todo eso, pero son capaces de hacer todo eso, ingresar alimento y eliminar productos de desecho mediante lo que se llama el metabolismo. Crecimiento y multiplicación. Como ven aquí, ese GIF que está aquí, donde está mi punto rojo, vemos allí una célula que es capaz de crecer y multiplicarse. Aquí la célula se va a dividir, ahí, termina siendo dos células. ¿Ya? Eso es el fenómeno de mitosis y lo veremos quizás más adelante o en niveles superiores. ¿Ya? Diferenciación y especialización. Muchas células parten siendo una célula madre, no sé si se recuerdan lo que hemos visto en el sistema inmune, y se van a diferenciar en distintos tipos de células. Por ejemplo, aquí esta célula inicial termina siendo un espermatozoide. Por eso se dice que una célula tiene capacidad de diferenciarse y especializarse. ¿Ya? Otro fenómeno del cual es capaz de hacer una célula, un ser vivo, aquí vemos este GIF que está aquí, donde está mi punto rojo, es la señalización. O sea, aquí vemos que hay un cierto estímulo del medio ambiente, que vendría a ser ese triángulo verde. Vamos a ver desde el principio ahí. En el fluido extracelular llega una señalización y la célula, recibiendo ese mensaje, produce ese puntito, o sea, esa tirita roja que va a provocar algo en ella. Básicamente, ese GIF quiere ilustrar lo que es la señalización, ya sea un estímulo químico o físico, tanto del medio exterior, como aquí es el ejemplo en el GIF, tanto como una señalización interna. ¿Ya? La célula es capaz de detectar y de reaccionar, de responder. Y finalmente ahí vemos Homero cómo evoluciona. Es una forma de ilustrar eso de la evolución. Todas las células son capaces de generar unos cambios hereditarios. Quiere decir que a veces de hecho siempre es por al azar, existen como anomalía genética y a veces eso puede influir en algo positivo para la célula y eso en general se llama la adaptación. Y así vemos que una célula puede evolucionar y es ¿cómo se llama? Un factor de evolución. ¿Ya? Ya sea positivo o negativo, como lo he dicho, pero las que se guardan son positivas. ¿Ya? Una célula cuando por azar hizo una mutación genética y esa mutación fue positiva, ese organismo, digamos, como va a ser más adaptado al medio, va a conservar esa nueva característica genética y lo va a traspasar a sus descendientes, ya que se puede reproducir porque está mejor adaptado, digamos. Eso viene a ilustrar eso. Ahora, ¿quién habló por primera vez de la célula? Este señor que está aquí es el señor Robert Hooke y es el científico, digamos, por la época, que inventó el primer microscopio óptico, que está aquí. ¿Ya? Vemos aquí, no hay nada de electricidad, no hay nada de tecnología, no hay luz.
Era un microscopio bien básico que quizás podríamos hacer, bueno, en un taller cuando volveremos a clase presencial. Es con lupa, básicamente, varias capas de lupa. Y gracias a su invento ese del microscopio, este señor Robert Hooke pudo observar las primeras celdas. Ese es de una lámina de corcho. Y ahí acunó el término de célula, ¿ya? Hoy en día tenemos microscopio tan potente como lo que estamos viendo aquí. ¿Ven cómo se acerca y llegamos a ver un detalle tan microscópico como este? Realmente esta imagen es fenomenal. Bueno, y solamente recordarles que en la página 54 y 55 está detallado esos avances y esos aportes de varios científicos. Aquí les puse su foto. Tenemos Virchow, tenemos el señor, uy, ese apellido sí que es difícil de decir, Leeuwenhoek, el señor Schwann, el señor Sheldon. Todas esas personas, todos esos científicos fueron aportando en base de ensayo y error. Ahí está nuestro profesor que se le explotó algo en la cara. Y esa gran variedad de aporte de esos distintos científicos pudo aportar en lo que tenemos hoy día, que es la teoría celular. Y, por ejemplo, el señor, no le puedo decir el nombre, Leeuwenhoek, fue el primero en descubrir la célula del espermatozoide, ¿ya? El señor Sheldon postuló que las plantas están formadas por células. El señor Schwann, recuérdense de su nombre, porque más adelante lo van a ver en detalle, pero el señor Schwann tiene que ver con el sistema nervioso, propuso que los animales estaban constituidos por células. Fue el primero que dijo que todos los animales tienen células. Y el señor Virchow estableció que todas las células provienen de otras células, ¿ya? O sea que el tema de la herencia y de dónde provienen las células, no es una generación espontánea. Esos famosos científicos resumieron sus avances y sus descubrimientos y escribieron lo que es la teoría celular, que es un 4 puntos que les recomiendo anotar. Aquí estoy yo detrás de mi computadora anotando. Vemos que son 4. El primero dice así: la célula es una unidad morfológica de todo ser vivo, es decir, que todos los seres vivos están formados por células. Aquí les puse esta imagen para ilustrar este postulado. Ahí tenemos un tejido donde vemos que aquí hay una célula y todo ser vivo está formado por célula. Y es una unidad morfológica de todo ser vivo. Morfológica quiere decir forma, ¿ya? 2. Toda célula deriva de una célula precedente, biogénesis. Eso de la biogénesis es muy importante, ya lo hemos visto. Miren aquí, tenemos una célula que por un cierto proceso que se llama ya célula delante de la mitosis, termina produciendo 2 células. O sea que esas 2 células provienen de esta primera. Eso es la biogénesis. La célula es la unidad más pequeña que se puede llamar vida. Eso ya lo hemos hablado. Se puede llamar vida porque es capaz de todo lo que hemos visto antes, de irritabilidad, señalización, reproducción, nutrición, ¿ya? Cada célula contiene toda la información genética hereditaria necesaria para el control de su desarrollo, reproducción y funcionamiento de un organismo de su especie. Aquí vemos, lo ilustré con este pequeño óvulo que está siendo fecundado con un espermatozoide. Y en el espermatozoide saben que viene la información genética del padre, y en el óvulo está la información genética de la mamá, ¿ya? Entonces cada célula contiene información hereditaria. Ahí este embrión que va a formarse ahí con esas dos células va a tener información hereditaria del papá y de la mamá.
Y ya, le hablé de tejido, así que no se asusten, aquí está el término un poquito más detallado. Ahí se llama, esa lámina se llama niveles de organización del cuerpo humano. Todos los cuerpos humanos están formados por células, ¿ya? Si vamos a un nivel más micro, tenemos el nivel molecular y el nivel atómico. Eso lo vamos a ver más adelante, el tema del átomo. Y cuando varios átomos se juntan, forman una molécula como la molécula de agua. Y juntas esas moléculas pueden formar una célula. Vamos a ver más adelante eso. Les voy a hablar de eso. Y luego varias células juntas forman un tejido, y un tejido entero forma un órgano, y luego varios órganos, como aquí tenemos el aparato digestivo, por ejemplo el órgano, la lengua, la boca, el esófago, tenemos el hígado, tenemos los intestinos. Todo eso es el sistema digestivo. Ahí está de nuevo, célula, tejido, órgano, y conjunto de todos los órganos, varios órganos, forman un sistema. Por ejemplo, aquí tenemos el sistema muscular. Aquí el GIF que está aquí ilustra el sistema óseo, una célula de hueso que se llama osteocito. Varios osteocitos forman un tejido óseo. Varios juntos forman un órgano, que es un hueso, y todos los órganos juntos forman un sistema. No sé por qué no se volvió a dar el GIF, pero ya. Ahora, clasificación de las células. Ya la hemos hablado, la hemos visto un poquito. La célula procarionte tiene lo que la recubre, que es la cápsula, con una pared celular. En su interior tenemos el citoplasma, está aquí, y el nucleoide, que vendría a ser el material genético. Tenemos adentro ribosomas, ¿ya? Y membrana plasmática que rodea todo eso. O sea, como capas externas tendríamos cápsula, pared, membrana. Y como extensiones ahí tenemos pili, flagelo. Pero eso es un ejemplo de una célula procarionte. No todas tienen el flagelo. Ahora, la célula eucarionte, como les dije, puede ser una célula animal o una célula vegetal. ¿Y cuál es la diferencia con la célula procarionte? Es que posee un núcleo, o sea, esa membrana morada que está aquí y aquí es lo que va a rodear lo que es el nucleolo, ya, el material genético que está aquí. Juntas tienen todas esas estructuras en común, la célula vegetal y animal, pero vemos que la célula animal, cuando se va a parar, cuando se va a salir esa barra, ya, la célula animal tiene además centriolos y vacuola, ya. Los centriolos, muy importante, es muy determinante de una célula animal. No es presente en una célula vegetal y tampoco en una célula procarionte. Y en una célula vegetal tenemos tres estructuras que son particulares de este tipo de célula, que son la gran vacuola central, aquí en azul, aquí, que es muy grande, se va a llenar de agua, o cuando una planta le falta agua, esta se va de a poco como achicando, se va colapsando, porque ya libera el agua para que la célula vegetal pueda seguir viviendo, y ahí tenemos una planta que está como agachando la cabeza, que le falta agua, es gracias a esta gran vacuola. Tenemos los cloroplastos, ya se los adelanto un poco, son los que hacen la fotosíntesis. Y la pared celular, que es la que permite que una planta sea erguida, que se mantenga de pie, ¿ya? A pesar que esa gran vacuola se va a desinflar, se va a perder el agua, la pared celular va a mantener la planta de pie. Aquí en estas láminas, esta, la próxima y esta, vamos a detallar todos los organelos o organulos, depende de donde van a leer, la bibliografía tiene dos nombres para eso. Vamos a detallar lo que es el organelo y su función. Por ejemplo, aquí tenemos el retículo endoplásmico rugoso. Tenemos el citoplasma, retículo endoplásmico liso, que es diferente a ese.
membrana, vesícula, lisosoma y peroxisoma, aparato de Golgi. Me gustaría, eso está un poquito enredado, pero me gustaría empezar con el núcleo. Ya, el núcleo es el lugar de almacenamiento y replicación del material hereditario. Está aquí. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de modelo de célula, ya que ustedes tienen que hacer uno para esta clase. Ahí hay un ejemplo de cómo podría ser. Es un ejemplo. Luego les voy a hablar de los centriolos. Recuerden que estos son exclusivos de las células animales y solamente se hacen visibles cuando ocurre la división celular, la mitosis. ¿Recuerden? Ya. Y el citoesqueleto, que es una red de filamento que tiene la función de proveer soporte interno, o sea, que permite que la célula siga siendo de esta forma, que no se colapse sobre ella misma. Ahí los vemos. En este modelo no está representado. Yo creo que sería difícil que lo hagan en el modelo que tienen que hacer ustedes, pero bueno, si alguien lo logra, bien. Aquí se ven en verde. Esos son los citoesqueletos, esos filamentos. ¿Ya? Permite la organización de la célula, que no se muevan tanto sus estructuras. Es como una forma de mantener los organismos en su lugar. Ay, lo puse 2 veces, citoesqueleto. Aquí está. Le puse la imagen aquí y lo volví a escribir ahí. La mitocondria, que es muy importante esa, porque es la que nos permite producir energía. Les adelanto también que esta mitocondria seguramente era una bacteria que vivía solita y fue comida por accidente por una célula, otra bacteria, y la guardó porque se dio cuenta que era interesante producir energía. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Pero aquí está la mitocondria, produce energía. Vamos a volver a la diapo de atrás, donde vemos el retículo endoplásmico rugoso. Dense cuenta que está pegado al núcleo. Recuerden que en el núcleo tenemos el ADN. El núcleo va a siempre mantener el ADN aquí adentro, pero necesita fabricar, por ejemplo, una sustancia que necesita su cuerpo. Por ejemplo, podría ser ¿cómo se llama? Una proteína. Entonces, lo que va a hacer el núcleo es que va a hacer una pequeña copia de una pequeña parte de sí mismo y lo va a enviar a través de uno de esos poros hacia el retículo endoplásmico. Aquí va a terminar la síntesis de esta proteína gracias a los ribosomas, que son esos puntitos que están aquí. Por eso dice que es un retículo endoplásmico rugoso por la presencia de ribosoma, ya que están fijados aquí. Esos son los que van a leer el mensaje genético que sale de aquí, se pega aquí y ahí se sintetiza, se termina de bien procesar y cuando se termina, aquí tenemos el retículo endoplásmico liso, también que está pegado por ahí porque a veces son proteínas, pero que está a cargo del retículo endoplásmico rugoso, pero a veces van a ser sustancias como lípidos, que son las grasas, muy general mi explicación. También la degradación de sustancias tóxicas, ¿ya? Entonces, aquí se procesan todas las cosas, ¿ya? Y el aparato de Golgi, que está aquí, que tiene una estructura muy similar, así como en lámina, digamos, y del cual pueden ser ciertas vesículas, va a justamente, gracias a ese sistema de lámina, aquí adentro se van a procesar, se van a terminar de transformar todo, las proteínas, todo lo que se encarga de producir la célula. Y bueno, según si es el caso, va a producir esas vesículas en la cual va a estar la proteína o lo que se produjo y de ahí la puede exocitar, exit, hacer salir, ¿ya? De la misma célula. O bueno, si necesita ocupar la célula este producto, esta fabricación, lo va a enviar a otra parte de la misma célula. Entonces, el aparato de Golgi tiene la función de transformar y distribuir los productos que están producidos por los retículos endoplásmicos, ya sea el rugoso o ya sea el liso. Y también la célula de producir enzimas. Ahí voy a parar de mover el mouse para que desaparezca eso. Y esas enzimas
son potentes, recuerden que la enzima como que es la que vaya, que es como ácida, alguna vez le dije algo así, que era como ácida, que es capaz de destruir, degradar materiales de desecho. Recuerden que la célula tiene una función de nutrición, con nutrición y sacar energía, que tiene que ver con la mitocondria. Y la mitocondria va a obtener su energía y va a producir un desecho, igual que ustedes cuando comen. Luego necesitan ir al baño porque necesitan eliminar los desechos. Bueno, esas vesículas, los lisosomas o peroxisomas, son los encargados de degradar ese material de desecho. ¿Ya? También lo pueden exocitar, pero esa vesícula se puede unir con una vesícula que contiene ese desecho y luego sacar de la célula todo ese desecho. Y bueno, la membrana plasmática, que es una de las estructuras que es común a todas las células, aquí en verde. ¿Ya? Esta membrana está compuesta, como les dije que iba a decir, de ciertas, como lo dije delante, a ver, up, 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 ¿dónde está? Pum, 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 pum. Para retomar mis propias palabras. Oh, no lo encontré. Ah, eso, aquí. Nivel molecular y atómico. Eso. La membrana, que también es una capa de, bueno, ahí se lo digo, es una capa de fosfolípido, o sea que son lípidos, son grasas, intervenida con proteína, ¿ya? Y esta membrana mantiene y regula la entrada y salida de varias sustancias del interior hacia el exterior. O sea, como le dije, esa membrana es capaz de hacer la endocistosis, endo es de entrar y exo es de salir, varias sustancias, ¿ya? Por esa misma composición molecular, las moléculas de lípido y de proteína, ¿ya? De eso hemos hablado. A ver, ¿tenemos el juego aquí? No, aquí. Bueno, pinchando aquí van a acceder a un pequeño juego que, bueno, los puse porque sé que se pueden aburrir viendo tanto PPT. Ya, aceptamos. Y aquí tienen la posibilidad de jugar. A ver, jugamos. Es una lámina en la cual vamos a tener que skip add. Vamos a tener que encontrar lo que está aquí descrito. Por ejemplo, busca orgánulos. ¿Cuáles son los orgánulos o organelos? Ya, ahí les recomiendo que vayan moviendo. Y bueno, yo ya sé qué es eso, porque la mitocondria que está aquí, ahí reconozco el aparato de Golgi. Aquí está el retículo endoplásmico, el rugoso primero, luego el liso, las vesículas, todo eso son orgánulos. Y ahí podemos jugar a eso. Así que los invito a pinchar y seguir jugando. Aquí, orgánulos específicos de la célula vegetal. Como ya se lo dije antes, son tres: los cloroplastos, la pared celular y la gran vacuola. El cloroplasto es donde tiene lugar el proceso de la fotosíntesis, que es la obtención de energía de la célula vegetal. La célula vegetal no come carne, no come nada en realidad, solamente se alimenta, o sea, toma nutrientes y agua de la raíz, del suelo, y gracias a la energía del sol produce energía ahí y puede seguir creciendo. La pared celular es esa capa que está aquí, que es rígida, que está compuesta por celulosa, la celulosa que sacamos de los árboles ahí para hacer papel, hojas de papel. De ahí se sale, de ahí se saca. Y la función, bueno, es proteger la membrana plasmática que está por dentro. Y también, como les dije, otorga una cierta rigidez, la posibilidad de ser erguida, una planta erguida quiere decir que está derecha.
¿ya? Y eso posibilita la circulación de sustancias, porque una planta que estuviera toda, incluso pueden hacer la prueba, si toman un pasto, lo doblan fuertemente, perdón, se va a romper esa pared celular y la parte de arriba de la planta del pasto se va a morir, porque ya no pasan sustancias de nutrición, el agua, todo eso, ¿ya? Y la vacuola como ya se lo dije, puede almacenar iones y otros solutos. Un solutos son sustancias minerales y eso. Y también es un gran almacén de agua, de líquido, ¿ya? Y bueno, sí, nosotros también tenemos vacuola, pero esa gran vacuola tan enorme, esa es específica de los vegetales. Ya, aquí vemos un pequeño poro ahí de la pared celular. Como les dije, las células se comunican entre sí. Ahí se comunica una con la otra al lado. Y lo mismo aquí. Si pinchamos, podemos abrir un juego sobre la célula vegetal. De nuevo, pequeña publicidad por Kimchi que estamos ocupando, que es muy bueno. Lo recomiendo a las instituciones, si todavía no lo tienen. Ahí. Entonces, ¿qué nos busca? Busca citoplasma aquí. ¿Dónde está el citoplasma? Aquí puedo hacer un zoom, puedo mover la imagen. Entonces, ahí reconocemos la gran vacuola, mitocondria, cloroblasto, el núcleo con el nucleolo, retículo endoplásmico liso, rugoso, liso, aparato de Golgi. Aquí está el aparato de Golgi, perdón. Recuérdenlo con sus pequeñas vesículas ahí que salen. Él es capaz de transformar y después de mandar a otra parte una vesícula o exocitar esa vesícula. Entonces el citoplasma, ¿dónde está? Bueno, está ya aquí. Soy un crack. Citoplasma. Aquí que son 50 preguntas más. De hecho, en esa página van a encontrar mucho más juegos. Así que si les gustó, los invito a seguir jugando. Muy interesante. Y además aprenden. Aquí, en material genético. Recuerden que ya hemos hablado del material genético o el nucleolo para hacer diferencia entre aquí. El núcleo es esa membrana que está aquí encerrando el nucleolo, para retomar la palabra y la imagen anterior. Y hemos visto que está o suelto o encerrado en un núcleo, ya sea una célula procarionta u eucarionta. Ya. Y ahí vamos a ver un poquito más en detalle ese material genético. Y aquí vemos el material genético. Hagamos un zoom, ahí tenemos un cromosoma. Si yo voy desarrollando ese cromosoma mirándolo más de cerca, vemos que aquí tenemos ADN, histonas, nucleosomas. No se mezclen con esos nombres, pero básicamente quiero que sepan que en el ADN tenemos ciertas porciones que se llaman genes, que ahí podríamos tener el gen del color de ojo o el gen de forma de la nariz, ¿ya? Y si vemos más en detalle en una porción de un ADN, vemos que está compuesto por bases nucleótidas, ATGC, por adenina, timina, guanina y citosina, que están aquí abajo, pares de bases nucleótidas. Y esas pares de bases son complementarias, ¿ya? O sea, la A va con la T y la G va con la C. Siempre es así. Por eso los digo así, AT, porque sé que va la A con la T, y GC, porque sé que va la G con la C. Siempre los nombro así, en mi pequeño tips ahí. Y bueno, como les expliqué recién, según el estado de agregación, de más agregado, que es más apretado, a menos agregado, tenemos ahí distintos nombres. Por eso siempre les digo que en material genético podemos hablar de cromatina, cromosoma, gen, ADN. Básicamente es lo mismo, ¿ya? El conjunto de todos los genes conforman lo que se llama el genoma. Anoten las palabras que no conocen o que les parece más difícil. Anótenlo porque les va a servir para sus niveles superiores. Y estoy adelantándome un poco a los contenidos de años futuros, pero como ya hemos hablado del material genético, pensé que era importante e interesante ahondar un poco más en el tema. Quiero destacar que las mitocondrias
poseen material genético propio y que eso, gracias a esa observación, además de observar que tienen una doble membrana, la señora Lynn Margulis hizo la teoría de la endosimbiosis, que vemos aquí el GIF. Es una célula que come otra célula y como se da cuenta que es beneficioso, evolucionó y guardó la mitocondria en su interior. Y ahora, bueno, tenemos la célula que conocemos hoy día y que también les mostré y les expliqué recién. Así que si quieren ahondar en el tema, pueden pinchar el hipervínculo que está aquí y verán un video sobre lo que es la endosimbiosis. ¿Ya? Pero básicamente quería decirle eso. Piénsenlo. Material genético, ADN, adenosino trifosfato. Ya. El ADN tiene una estructura de doble hélice, es lo que estamos viendo aquí. Aquí tenemos una hebra, aquí tenemos otra hebra, y las dos están unidas, ¿ya? Se dicen que son complementarias, ¿ya? El material genético se encuentra permanentemente en la célula, específicamente, bueno, si hablamos de una célula eucarionte, se encuentra en el núcleo, ¿ya? Aquí te puse una foto de lo que es un cariotipo. Eso es un cariotipo humano. No todos los animales y las plantas tienen el mismo número de cromosomas. De hecho, los cromosomas, como vemos aquí, van en pares. Aquí el cromosoma 1, vemos 1 y 2. Sé que han visto que era una X, quizás habría puesto otro cromosoma mejor, pero, o sea, cariotipo, pero a veces podemos encontrar, según el momento de la división celular, que los cromosomas están en forma así, con una sola patita. Para no adelantar tanto el contenido, vamos a hablar de patita. De la X estoy hablando de esa patita, por ejemplo, que está aquí. Hop. Entonces se van a poner en pares. Par 1, 2, 3, 4, hasta 22. Y los humanos tenemos 22 pares más 1, que el más 1 representa el par sexual. Van a ver más adelante que se llaman pares, tienen nombre esos pares, no los quiero adelantar tanto. Y que bueno, XY, que está aquí, el par que está aquí, es el que va a determinar si uno es mujer o hombre. XX es mujer, XY es hombre. ¿Ya? Aquí. Ahí vemos de nuevo AT va juntos, GC va juntos, esas son las bases. Se van a enlazar vía enlace de hidrógeno, pero esos son detalles. Y aquí tenemos un nucleótido, ¿ya? Con el fosfato, el azúcar y la base. Ahí de nuevo, ahí tenemos las bases, ATGC, tenemos la hebra. Ahí es un ARN, ácido ribonucleico. Y tenemos aquí un ADN, donde tenemos una, luego dos hebra, que son complementarias. ATGC, aquí está ATGC, ¿verdad? Que el ARN, la timina, se cambia por un uracilo. Ahí, ¿ven? Pero el resto sigue igual, A, G y C. Y en un ARN, el azúcar, que les dije que había un azúcar, es una ribosa, de ahí la R, ribo. Y ahí deso, es así, la desoxirribosa, que es otro tipo de azúcar, que tiene otra forma química. Entonces, a diferencia del ADN con el ARN, es que el ARN es una cadena sencilla de una sola hebra, que tiene un eje construido con una ribosa, que posee grupos fosfatos alternos, igual que esta, y están unidos con una ribosa a las bases A, U, GC. Y hay diferentes tipos de ARN en la célula, ya sea un ARN mensajero. Recuerde que siempre el ADN se mantiene en el núcleo, y cuando necesita hacer ese proceso de fabricar, como les expliqué, una proteína, va a mandar por fuera del núcleo un ARN, ya sea de mensaje o un ARN de transferencia. Y como les dije, la mitocondria tiene ADN y los ribosomas tienen ARN.
O sea que también los ribosomas tienen su información genética particular y única. Y eso también podría decirnos qué pasó aquí con un ribosoma. Eso es lo que es la diferencia entre ADN y ARN. Y como ya hemos hablado de los virus, les quiero destacar aquí que el virus tiene un ARN como material genético. Ya, no es un ADN que tiene. Ahora, para resumir lo que es este PPT, esta clase, les propongo completar ese mapa conceptual que ya empecé. Voy a hacer así, empezando con célula, características generales. Ahí escribir todas las que hemos visto. Después tipo, son procarionte u eucarionte. Todavía seguro que varios me entienden el error de una procarionte. ¿Cuál es la diferencia? Es que su material está disperso, material genético, perdón, está disperso en el citoplasma, mientras que el otro tiene una membrana, o sea, un núcleo. Y esta procarionta está presente en seres unicelular, como las bacterias, los protozoos, ¿ya? Y los eucariontes están presentes en animales y en plantas, o seres pluricelular, podrían poner aquí incluso. Y aquí les puse dibujo. Ustedes podrían pegar imagen o no sé. Aquí tenemos la célula animal y ahí tenemos una célula de planta vegetal. Y la estructura general es común a las células procarionte o eucarionte y bueno, es ahí. Tenemos membrana plasmática, tenemos citoplasma y tenemos material genético. Y ahí detallé lo que es. Es lo que controla y regula la función celular. El citoplasma está constituido por un líquido, tiene estructuras adentro que se llaman los organelos. Podrían poner aquí, complementando, por ejemplo, aquí en animal, poner esos que están aquí, los que más les llamó la atención, por ejemplo, no sé, lo retículo endoplásmico rugoso o liso, el aparato de Golgi, y ahí ir complementando este mapa conceptual. Ya, eso sería una buena base para seguir estudiando sobre la célula y para sus aprendizajes superiores también. Ahora, como ya algunos me han preguntado y ya han visto la actividad, esta vez les pediré hacer dos cosas. Primero es preparar un modelo de una célula, ya sea, podría ser en un plato de arroz, como en una torta, o bueno, si algunos tienen materiales más como esto, que podría ser una pelota Plumavit, podrían ocupar un corcho, cartón, eso puede ser un hilo, cualquier cosa, o una, ¿cómo se llama? Una pasta Fimo, ¿cómo se llama? Play-Doh, ya con el material que ustedes estimen pertinente. Lo que sí les recomiendo apoyarse de su libro, páginas 65 y 64, y deben considerar en su fabricación todas las estructuras celulares. Está el núcleo, membrana plasmática, pared celular, vacuola, mitocondria, cloroplasto, entre otros, según la célula que usted elige. Si elige hacer una célula procarionte, no va a tener vacuola, por ejemplo, ni núcleo, ¿ya? Y tienen que incorporar sí o sí los rótulos, o sea, de forma así como se ve ahí, escritos en un papel, o si no, una simbología, poniendo los números y al lado una lámina que explique el número 1 lo que es. Eso es una simbología. Luego tienen que incluir su nombre y el nombre y su curso, y no olvidar poner el título. Por ejemplo, podría ser la célula procarionta o la célula eucarionte. Para poder ver más en detalle. ¿Por qué no me aparece este link? Normalmente aquí hay un link. Ya, voy a tener que modificar eso en Classroom. Pero ahí pinchando esas cosas van a ver un hipervínculo donde pueden ver en detalle los organelos de la célula. Digamos que es para verlo en 3D, poder moverlos y ver cómo están dispuestos en la célula. Ya sea aquí la eucarionta y ahí la procarionte. Así que eso lo voy a arreglar
No sé por qué ahí quizás pasándolo a Drive se salió eso. La pauta de esta actividad está en el formulario. Ya cuando abren actividad de la clase 6 van a ver una pauta de cotejo o una guía, no sé cómo se llame, guía de evaluación. Y ahí va a estar en detalle eso, ¿ya? ¿Qué es lo que espero de usted? ¿Cuántos puntos van a ganar a lo máximo para cada ítem? Y en general la maqueta va a valer 10 puntos de lo que es nuestra actividad. Y como les dije, el formulario donde deben responder a las preguntas y donde van a tener un espacio, podríamos verlo al tiro, van a tener un espacio donde subir esas fotos de su maqueta. Aquí hay otra maqueta que está hecho con una botella de bebida cortada. Aquí en lugar del, ¿cómo se llama? De la tapa pusieron el núcleo, agregaron pedacitos de, podríamos hacer un zoom ahí, no podemos hacer un zoom, agregaron pedacitos de plástico ahí para interpretar. Aquí son los centriolos, aquí parece que sería, ahí falta el título, y que se vea bien los rótulos. Y como siempre, ya sea el formulario general, va a ser recompensado con décimas, siguiendo la lógica que está aquí. Esta actividad tiene un total de 30 puntos, así que si ustedes obtienen 30 puntos en el formulario, tendrán 8 décimas. Y les invito a ver el video que está aquí, de resumen de todo lo que hemos visto ahora, explicado de otra forma, por otra persona. Y no se olviden, ante cualquier duda, aquí estoy, me pueden escribir a mi correo. Siempre recuerden indicar nombre y curso y el detalle de su inquietud en el asunto del mail y les responderé a la brevedad. Veamos rápidamente esta actividad que está aquí. Cuando la abramos, recuérdenla, se llama actividad clase 6, la célula. Tienen que responder nombre, apellido, curso y tener sus apuntes y su libro de texto a mano y responder a esas preguntas. 1, 2, 3, 4, 5 preguntas, 6. Y las 7 aquí pueden añadir un archivo. O sea, una vez que han hecho su maqueta, van a sacarles foto. Ahí puse el máximo de fotos, ¿eh? Pueden subir varias. Y ojalá sean lo más nítida posible, que pueda leer los rótulos. Si deciden hacer una simbología, que se vean bien los números para que yo pueda leer la simbología. Ojalá eso en una misma foto para no tener que pasar de una foto a la otra. Bueno, hagan lo mejor que puedan. De todas formas, yo también haré lo mismo corrigiendo. Y apretando aquí podrán subir fotos. ¿Ya? Y eso, próxima semana les subiré una ayuda para contestar a esa actividad, que no es nada difícil. Recuerden, antes de enviar, si tienen una consulta, escríbanme, ya sea en Classroom, de modo público o privado, pero siempre yo los invito a escribir de forma pública, ya que puede ayudar a otro compañero a resolver sus dudas. Y a mi mail, bueno, les respondo apenas pueda. Y eso, chiquillos, les deseo un feliz estudio y deseo verlos pronto. De verdad que los extraño. Cariños. Chao, chao.